cordobeses, de orígenes cordobeses, muy interesados en aportar algo a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra experiencia para el desarrollo sostenible de nuestro departamento y de sus respectivos municipios. En ese sentido, nos hemos dado a la tarea de estudiar varios temas en particular y de abrir espacios de discusión y debate que nos permitan justamente capacitarnos, orientarnos y entender cada uno de los fenómenos y situaciones tanto políticas, económicas y sociales que atraviesan no solo el país, sino también nuestro departamento en particular. Hoy tengo los honores pues de presentar a Andrea Otero, que como ya lo acababa de mencionar, pues tiene orígenes cordobeses, los que nos llena de muchísimo orgullo, pero Andrea además tiene una hoja de vida impecable con unos logros bastante destacables. Es economista, magíster en economía de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado también en economía en la Universidad de Carolina del Norte. Eh, Desde 2018 se desempeña como investigadora en el Banco de la República, en donde tuvimos la oportunidad de conocernos hace ya un tiempo. Ha trabajado temas de economía laboral y género de forma bastante profunda, donde tiene bastantes publicaciones muy interesantes en la materia. Y además es profesora de cátedra de evaluación de impacto en la Universidad Javeriana. Así que, Andrés, estamos muy complacidos de que hayas aceptado nuestra invitación y hoy estamos muy interesados en conocer la última publicación que estuvo liderada y coordinada por ti dentro del Banco de la República, que nos ofrece nueva evidencia sobre la informalidad laboral y empresarial en Colombia. Así que estamos muy atentos y pues bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Kelly. Muchas gracias a todos ustedes, a Atarraya, por esta invitación. Es para mí un gusto estar aquí, además ver conectadas a varias caras, amigas, mi tía Elvira, que la veo muy juiciosa conectada, Fernando Herrera también, bueno, el doctor Jaramillo, que ya vio una primerita versión de este trabajo, alcancé a recibir sus comentarios justamente de parte de este ESPE. Entonces voy a compartir pantalla y comenzamos. Listo, creo que ya están viendo la pantalla. Mi papá se acaba de conectar, también veo que Sí, acaba de entrar. Toda la familia aquí, Otero, conectada. Ahora sí están viendo mi pantalla. sí, Listo, voy a poner esto en formato pantalla completa. Bueno, les voy a contar un poquito de la intención de estos documentos ESPE antes de entrar en materia, en el contenido de este ESPE en particular. La revista ESPE es una publicación del Banco de la República en la que se busca unir como un cuerpo de investigación producido principalmente por parte del equipo técnico y de investigadores del banco, unirlo en un documento condensado y en un lenguaje un poco más de público general, con el propósito de darle insumos a las personas que toman decisiones de política pública en el país. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomar investigaciones que varias personas del banco, invitamos a algunas personas externas, ya han hecho y condensarlas en un documento coherente, más corto, en donde se pueda aprender de un tema en específico. Yo tuve el gusto de coordinar este ESPE sobre informalidad laboral empresarial porque la informalidad ha sido mi tema de investigación desde hace ya 15 años, aunque no parezca. Entonces, he venido como dedicándole bastante tiempo a entender por qué hay alta informalidad en Colombia, qué podemos hacer para reducirla, e intentar caracterizar muy bien este fenómeno. Adicionalmente, en el Banco de la República existe un grupo fantástico de investigadores y del equipo técnico que también han trabajado sobre informalidad desde sus áreas de interés. Este proyecto contiene, por ejemplo, una sección macroeconómica grande sobre efectos de la informalidad. Yo no voy a incluir aquí en esta presentación los resultados macroeconómicos porque me voy a enfocar más en la parte micro, que creo que le puede hablar un poco más a la ciudad de Montería. Entonces, acá ven la lista amplia de coautores. Todos, la verdad, son un equipo fantástico de gente con una trayectoria impresionante como economistas estudiando pues, temas de mercado laboral en general. Entonces, disclaimer, este documento y todos los errores y omisiones que en él estén contenidos son exclusividad mía. Soy yo la responsable de todos los errores y omisiones.
este documento no compromete a la Junta Directiva del Banco de la República ni al Banco de la República como institución. Entonces, vamos a comenzar por definiciones. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo no tengo ningún problema en que interrumpan la presentación, a no ser que ustedes acá en Atarraya tengan alguna política especial sobre preguntas, pero por mí está perfecto si hacen preguntas en la marcha. Listo, entonces, definiciones. Cuando hablamos de informalidad es importante aclarar a qué estamos haciendo referencia porque la informalidad se ha convertido como en un término sombrilla en donde básicamente cualquier cosa que no sea legal en el mercado laboral se le llama informal. Entonces nosotros queremos tener una definición muy precisa de qué consideramos informal en este ESPE. Primero, por tener una unidad de criterio, dado que les comenté que somos 22 coautores, entonces necesitábamos todos estar hablando el mismo lenguaje. Y segundo, también para definir lo que consideramos informal en el mercado laboral colombiano en este momento. Para nosotros, un trabajador se considera informal si no cotiza a pensiones. No incluimos el criterio de salud porque ya existe legislación que permite hacer aportes a seguridad social de tiempo parcial, en donde solo se aporta a la subcuenta de pensiones y de riesgos laborales. No se requiere, no se obliga el aporte a la subcuenta de salud. Entonces, nosotros nos vamos a coger esta definición de aportes a pensiones para ir en línea también con los avances que ha habido en la legislación de Colombia que busca aumentar la cobertura pensional sin imponer los costos de la salud a los empleadores. Y en el caso de las empresas, tenemos dos definiciones que van a responder a los datos que hay disponibles en el país. La primera definición es la definición de registro ante Cámara de Comercio. Entonces, una empresa se considera informal si no está registrada ante Cámara de Comercio. Sin embargo, me gusta aclarar que esta definición, digamos, dicotómica, no es la mejor definición en el marco de la informalidad empresarial porque a diferencia de los trabajadores, en las empresas la formalidad va en una escala de grises. Una empresa puede estar registrada ante Cámara de Comercio y no cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que en principio haría que esa empresa fuera informal, dado que no está cumpliendo con todos los requisitos de ley. Entonces, hay una segunda definición en informalidad empresarial, que es el índice multidimensional de informalidad empresarial, IMIE, que calcula el DANE, que tiene en cuenta justamente todas estas múltiples dimensiones de la informalidad empresarial. Tiene en cuenta si la firma tiene RUT, si tiene el registro mercantil y si lo tiene al día, o sea, si en algún momento se inscribe ante Cámara de Comercio, si ha renovado ese registro mercantil. Tiene en cuenta si hay una contabilidad respaldada por un contador, digamos, un contador oficial, si pagan los impuestos que le corresponden en términos de renta corporativa, IVA, cuando la empresa deba ser agente recaudador de IVA, y el impuesto de industria y comercio, y si contrata a sus trabajadores de manera formal haciendo el pago de aportes. ¿Cuál es el reto con esta definición? Que conseguir toda esa información es difícil para las empresas colombianas. Entonces el DANE solamente lo calcula para los microestablecimientos de 1 a 10 trabajadores, que son aquellos para los cuales tiene una encuesta que se llama la Emicron. Pero para las empresas grandes no está produciendo esa información. Hay algunas fuentes de información para aproximar ese indicador en empresas de más de 10 trabajadores. Sin embargo, no hay una cifra oficial del DANE para esas empresas grandes. Entonces, empecemos por ver un poco una caracterización de la informalidad laboral en Colombia. En la gráfica que están viendo en pantalla tenemos la tasa de informalidad laboral en las principales ciudades de Colombia y sus áreas metropolitanas hasta el año 2024. No incluyo 2025 porque la informalidad, como la mayoría de variables del mercado laboral, tiene patrones cíclicos. Entonces, acá presentamos ya promedios anuales en vez de quedarnos como en presentar solamente los 6 primeros meses del año para 2025. ¿Qué observamos importante en esta gráfica? Primero, en todas las ciudades se evidencia una caída en la tasa de informalidad laboral. La informalidad laboral se mide como el número de trabajadores informales sobre el número de ocupados que hay en cada ciudad. Entonces, vemos que hay una caída generalizada hasta 2024.
Esta caída no se va a observar en lo que va de 2025. La informalidad viene aumentando desde noviembre del año pasado. Sin embargo, hasta el promedio de 2024 observábamos una caída casi que sostenida en todas las ciudades de Colombia. En morado vemos el promedio del total nacional del país y en verde está el promedio de las 23 ciudades capitales. Montería es la ciudad, la segunda más alta que ven en este gráfico, que es la línea gris sólida con punticos. No quiere decir que Montería tenga la segunda tasa de informalidad más alta del país. No, porque esta gráfica solo incluye 13 ciudades, justamente por el espacio. Si metíamos las 23 quedaba muy congestionada la gráfica. Pero si quiero resaltar dos cosas de Montería. Primero, la informalidad en Montería hasta 2024 estaba cercana al 58%. En algunos momentos ha subido al 60%. Eso ubica a Montería con una tasa de informalidad mucho mayor que el promedio de las principales ciudades de Colombia. Entonces, el promedio de las principales ciudades está en 42% hasta 2024 y Montería está 16 puntos por encima, 16 puntos porcentuales por encima de ese valor de las principales ciudades de Colombia. Ahora, ustedes, antes de comenzar esta presentación, estábamos hablando un poco de cuáles deben ser esas ciudades referentes con las que comparemos a Montería, lo cual es una pregunta muy válida porque, por supuesto, la economía de Montería es muy distinta a la de Bogotá o Medellín. Si comparamos a Montería con otras ciudades del Caribe, otras capitales del Caribe, ¿cómo le va a Montería? Está en la mitad. Tenemos, desafortunadamente, en la región Caribe, las ciudades con las tasas de informalidad más altas del país. Sincelejo, Valledupar, Riohacha tienen tasas de informalidad por encima del 65% y son las más altas en zonas urbanas de Colombia. Cúcuta, que tradicionalmente se decía que tenía una informalidad altísima, sí tiene una informalidad alta, pero no es tan alta como la de Riohacha, Valledupar y Sincelejo. Santa Marta está como de cuarta en ese ranking de ciudades con la tasa de informalidad más alta en el Caribe y luego sigue Montería. ¿Cuáles son las ciudades del Caribe con la menor informalidad? Barranquilla y Cartagena. En particular, el caso de Cartagena ha sido bien interesante y es que la informalidad ha caído muchísimo en los últimos años. Tiene una tasa cercana al promedio de las principales ciudades del país. En Barranquilla no está tan bajita como en Cartagena, pero sí es 10 puntos porcentuales más baja que lo que ocurre en Sincelejo, Riohacha y Valledupar. Entonces, Montería, digamos que está en la mitad, está en tercer lugar de las mejores ciudades del Caribe en términos de informalidad, pero sigue siendo una tasa bastante alta comparada con las principales capitales de Colombia. ¿Cuáles son las ciudades que les va mejor como para tener un referente? Bogotá y Medellín, sin duda alguna, tienen tasas de informalidad bastante bajas, pero el mercado laboral de Manizales es bien particular porque funciona en términos de informalidad bastante bien. Manizales tiene una tasa de informalidad del 30% en 2024. Hay otras ciudades intermedias que tienen también buenos resultados de mercado laboral, como Tunja y Pasto. Habría que ver exactamente qué está sucediendo en esas ciudades, que vemos esos buenos indicadores. Cuando miramos quiénes son los trabajadores informales en las zonas urbanas de Colombia, nos vamos a llevar la sorpresa que la mayoría de la informalidad está concentrada en el cuentapropismo. Entonces, si yo solamente miro a los trabajadores que se declaran como independientes o cuenta propia, 75% de ellos son informales. Entonces, eso es una tasa altísima, casi que 8 de cada 10 trabajadores cuenta propia no paga aportes a pensiones. Y este grupo de trabajadores concentra el 64% del total de informales de las zonas urbanas de Colombia. Entonces, si uno quisiera pensar en una política pública que tuviera un efecto muy amplio en informalidad, tiene que pensar en cómo ayuda a formalizar a los trabajadores por cuenta propia, porque ahí es en donde está el grueso de la informalidad urbana en Colombia y de hecho también rural. Sucede lo mismo en la ruralidad. Mientras tanto, el sector privado, que genera bastantes controversias en las noticias que vemos a diario, el sector privado ha reducido de manera importante la informalidad. Entonces, en 2024, la tasa de informalidad de trabajadores del sector privado era del 20,4%.
Veníamos de una tasa de 30,5%, entonces hubo una reducción de 10 puntos en ese periodo de 14 años que estamos analizando. Alguien me podría decir, ah, pero en el cuentapropismo también hubo esa reducción de 10 puntos en la tasa de informalidad, lo cual es cierto. Esa reducción que vemos en la tasa de informalidad del cuentapropismo se debe a la formalización de los trabajadores del Estado que trabajan con contrataciones por OPS. Entonces, digamos que ahí ha sido muy efectivo este cambio que ha habido en la legislación de la contratación pública, en donde a los trabajadores contratados por prestación de servicio del Estado se les exige el pago de contribuciones. Y eso es lo que ha impulsado esa caída en la informalidad en el trabajo por cuenta propia. Es más, podemos asegurar que de esos que son formales de los cuenta propia, el 90% son personas que trabajan para el sector público. Entonces, ahí es donde está concentrada la formalidad del cuentapropismo. Fuera de eso, realmente el cuentapropismo es informal. Además que dentro del cuentapropismo ocurre otro fenómeno que es muy difícil de cuantificar y es aquellos trabajadores por cuenta propia que tienen ingresos suficientes para pagar aportes a seguridad social, pero no pagan los aportes que les corresponde dado su nivel de ingresos, sino que hacen el pago de aportes por el salario mínimo, o sea, pagan la mínima cantidad posible. Entonces ellos aquí aparecen como formales, sin embargo, están haciendo un pago de aportes que está por debajo de lo que deberían estar pagando. Casi que se podría llamar como en el margen intensivo están siendo informales porque no están, o hay como un poco de evasión, digamos, de esa obligación en el pago de aportes. Bueno, ahora miremos por nivel educativo, que es la otra foto que nos interesa cuando caracterizamos a los trabajadores informales. La informalidad está concentrada en los trabajadores con bajo nivel educativo. Entonces, si miramos solamente a los trabajadores que tienen un título de educación de bachiller o menos, ahí tenemos al 82% de todos los informales urbanos de Colombia. Dentro de las personas que ni siquiera tienen un título de bachiller, sino que completaron primaria o algunos años de bachillerato, pero no se graduaron, la tasa de informalidad es de 75%. Entonces, si superponemos la gráfica anterior con los trabajadores por cuenta propia, siendo los más informales, y esta gráfica por nivel educativo, vamos a encontrar que el 50% de todos los trabajadores urbanos informales en Colombia son personas de muy bajo nivel educativo y que trabajan por cuenta propia. Y ahí tenemos un reto grande de política pública en cómo podemos hacer que esa masa de trabajadores pueda pasar a la formalidad, dado que tienen una baja escolaridad que les va a dificultar su entrada a la formalidad, dado el salario mínimo que habría que pagar en la formalidad. En el segmento de trabajadores con el máximo nivel educativo de posgrado, solo 5 de cada 100 son informales. Entonces, claramente acá hay una correlación evidente entre el nivel educativo y la probabilidad de ser informal. Me gusta el mensaje, por ejemplo, de la educación técnica y tecnológica. Presenta muy buenos resultados en materia de formalidad laboral en Colombia. La tasa de informalidad dentro de los graduados de educación técnica y tecnológica es del 26%. Es una tasa parecida a la que hay en Chile de informalidad. Entonces, eso es como para comentarnos un poco un referente. O sea, una tasa de 26% en informalidad en ese segmento es una muy buena noticia. Entonces, la educación, según esta gráfica, sí nos da indicios de ser una muy buena herramienta para mejorar resultados de mercado laboral. Entonces, ese es un primer mensaje que surge como recomendación de política de este ESPE y es pensar en la política educativa como una política laboral. Los estudiantes de hoy van a ser los trabajadores de mañana y sin duda alguna obtener niveles educativos más altos se correlaciona con un mejor desempeño en el mercado laboral. Cuando miramos por edad y sexo, esta gráfica nos ha interesado mucho en el equipo de trabajo de este ESPE porque se muestra algo que digamos que ya era bastante conocido en la literatura, que los jóvenes tienen tasas de informalidad bastante altas. Entonces acá vemos la población de 18 a 25 años tiene tasas de informalidad por encima del 45%, lo cual es muy preocupante. Pero también nos parece muy preocupante lo que sucede
en el ciclo de vida a partir de los 40 años para las mujeres y 45 años para los hombres. Y es que empieza a aumentar la informalidad también. Esto es muy preocupante porque ante un panorama de envejecimiento de la población en Colombia, estamos ante un panorama de transición demográfica bastante acelerado. Los datos recientes del DANE, que se han publicado esta semana, pues corroboran eso. Esto quiere decir que las personas básicamente en la mitad de su vida activa ya están presentando altas tasas de informalidad. Y una persona de 40, 45 años, sin duda alguna, es un trabajador altamente productivo que tiene mucho todavía por aportarle al mercado laboral y el mercado laboral de alguna manera los está castigando desde esas edades tempranas, eh, pues haciendo más difícil su entrada a la formalidad. ¿Qué se puede hacer acá? Esto es un reto gigante de la política pública porque en cierta medida lo que ocurre es que el mercado laboral percibe a estos trabajadores como trabajadores que de pronto tienen menor nivel educativo, probablemente. Digamos que la cobertura en educación en Colombia ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años, pero sin duda alguna no era así antes de los 90. Entonces, podría haber algo de menor nivel educativo, pero también hay una percepción de parte del mercado laboral de menor productividad, dada la falta de herramientas digitales que pueda haber en población mayor. Entonces, quizá lo que habría que pensar es en programas de reentrenamiento para que esta población pueda ganar las nuevas habilidades que está requiriendo el mercado laboral y poder reengancharse en la formalidad. Bueno, cuando miramos solamente la foto de género, hombres y mujeres, los resultados sí son muy positivos. Entonces, las mujeres en Colombia tradicionalmente habían tenido una tasa de informalidad mucho más alta que la de los hombres y la pandemia revirtió eso y lo ha revertido de manera permanente hasta la fecha. Entonces, ¿por qué observamos este resultado? Nosotros tenemos varias hipótesis que probablemente son complementarias y es que la pandemia nos enseñó que el trabajo remoto y estas opciones de trabajo flexibles que permiten combinar presencialidad con trabajo desde la casa favorecen la incursión y permanencia de las mujeres en el mercado laboral formal, porque el teletrabajo básicamente lo que hace es aumentar la productividad del trabajo en casa. Entonces nos permite tener a más mujeres trabajando de manera formal y que no deben renunciar a sus trabajos por la maternidad. Entonces, ese sería como una primera ventaja de la pandemia, digamos, que tuvo tan malas consecuencias, pero al menos nos permitió ver que esta herramienta del trabajo remoto era factible y podía tener buenos resultados. Segundo, en pandemia en Colombia sí se generó, digamos, una serie de estímulos en el mercado laboral a través del PAEF, el programa PAEF, que brindaba un auxilio a la nómina de ciertas empresas que demostraran una caída significativa en sus ganancias, pero que al mismo tiempo mantuvieran su nómina intacta. Y ese beneficio era un poquito mayor si las empresas tenían mujeres en su nómina. O sea, por cada mujer se pagaba un poquito más de dinero que por cada hombre que se tuviera contratado. Entonces, esto ocurrió además con mayor intensidad en el sector de comercio, hotelería y turismo, que son sectores altamente feminizados, sobre todo toda la parte de restaurantes. Entonces, ahí hubo, digamos, una política que tuvo un enfoque de género claro y que probablemente está contribuyendo en parte a los resultados que vemos ahora. Y hay un tercer factor que no lo tenemos en las hipótesis porque no es un factor coyuntural, pero en Colombia, desde cerca de finales de 1990, las mujeres acumulan más años de educación que los hombres. O sea, las mujeres tienen mayor capital humano en términos de años de educación que los hombres, y eso facilita la adopción de la tecnología como herramienta de trabajo en el mercado laboral. Entonces, aquí tenemos una combinación de factores que podrían estar explicando esta gráfica. No sé si haya preguntas hasta este momento. Bueno, continúo. Entonces, cuando miramos informalidad laboral por sectores económicos, digamos que la foto es una foto bastante conocida también para el público economista, y es que la agricultura, ganadería y minería sigue siendo el sector que más concentra trabajadores informales en Colombia, en parte
porque es un sector en donde abunda el cuentapropismo y el trabajo por jornales, para los cuales es bastante difícil hacer el pago de aportes a seguridad social por la inestabilidad de sus ingresos y por los ingresos bajos. Varios de estos temas han sido objeto digamos, de revisión en la reforma laboral reciente. Sin embargo, digamos, esta parte del contrato agrícola, eso todavía está por determinarse. Entonces, nosotros no tenemos mucho que decir al respecto porque todavía no está claro cómo va a quedar toda esa parte del contrato agrícola. Sin embargo, sí es importante pensar en herramientas y mecanismos para aumentar la formalidad en la agricultura porque lo que estamos haciendo no está funcionando. O sea, en la gráfica vemos 10 años de datos y realmente hay una caída de 2 puntos porcentuales en la informalidad. De otra parte, el comercio presenta una tasa de informalidad que sigue siendo alta, del 62,4%, pero lo tengo señalado porque ha ocurrido algo interesantísimo dentro de ese sector. Vemos en los 10 años de datos que están en pantalla, vemos una caída de 10 puntos porcentuales en la informalidad, pero lo interesante es por qué está ocurriendo esa caída. Y nosotros lo que observamos del microdato del DANE es que ha habido una profesionalización dentro del sector comercio. Ha crecido en 100% la contratación de trabajadores con títulos técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado en el sector comercio. Y eso probablemente va de la mano con la expansión del retail formal que hemos visto en el país, con las incursiones de las tiendas de descuento, las expansiones de los supermercados, hipermercados, que son sector comercio, pero que son pues muy formales en su esencia y solo contratan trabajadores formales y tienen unos efectos de derrame súper interesantes en su cadena de suministros porque ellos solo compran de proveedores formales. Entonces, al ellos solo comprar de proveedores formales, también generan esa cadena de formalidad hacia arriba de sus proveedores. Y en el sector de alojamiento y servicios de comida también lo señalo porque este sector no ha mostrado una caída importante en informalidad y además la informalidad que sucede ahí es distinta de lo que observamos en comercio y agricultura. Comercio y agricultura son sectores con alta informalidad por el cuentapropismo principalmente, mientras que en alojamiento y servicios de comida la informalidad viene sobre todo del trabajo asalariado. Es el sector eh, que es muy atípico porque en general el trabajo asalariado es bastante formal en Colombia, pues luego de todo el, digamos, el aparato de política pública que se ha implementado en el país desde la década de los 2000 en adelante, ha funcionado, se ha reducido la informalidad en el segmento asalariado. Sin embargo, en alojamiento y servicios de comida no vemos esa formalización dentro del segmento asalariado como si se observa en otros sectores. ¿Qué hay ahí? Por ejemplo, mucho restaurante, que es tamaño microempresa, 3, 4, 5 trabajadores y no los contratan de manera formal. Hay que revisar si de pronto lo que está pasando dentro de ese sector es un tema, por ejemplo, por los horarios atípicos en los que ellos contratan mano de obra. Muchos restaurantes solo funcionan el fin de semana, por ejemplo. Entonces, para ese restaurante es costoso el pago de seguridad social por 30 días cuando sus trabajadores solo trabajan en un esquema pues irregular. Ya hay alguna legislación, como les comentaba al principio, que permite los aportes de tiempo parcial. Sin embargo, esa legislación no ofrece una protección completa al empleador porque cuando uno contrata a un trabajador formal usando los aportes de tiempo parcial, por ejemplo, eso no cubre incapacidades. Entonces, hay todavía cositas por afinar en esa legislación para que realmente los empleadores usen de manera, digamos, de manera frecuente ese tipo de contrato de tiempo parcial formal. Andrea, Sí, adelante. una pregunta, me llama la atención observar que en general hay una tendencia decreciente en el porcentaje de informalidad, pero hay un sector en donde por el contrario es creciente y de una manera significativa, que es el sector de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos. ¿Podrías elaborarnos un poco más sobre eso, por favor? Sí, justamente ese sector lo hemos conversado dentro del banco. Es un sector pequeñito, o sea, ahí tenemos un sector muy pequeñito, pero sospechamos que parte de lo que encontramos en ese sector es, por ejemplo, toda la parte de recicladores que se contabilizan ya como personas que trabajan en el sector de servicios públicos,
Sin embargo, todavía es bastante, digamos, débil la contratación de estos recicladores por parte de las empresas de aseo. Ya hay alguna legislación al respecto. De hecho, bueno, acá en Bogotá se observa que ya uno ve a muchos recicladores con uniforme y todo, pero eso es un proceso que todavía no se ha terminado de hacer. Esa es nuestra intuición de lo que está pasando dentro de ese segmento de suministro de servicios, pues lo que llamaríamos servicios públicos. Ok, gracias. Listo. Bueno, otras cosas interesantes que se observan acá, por ejemplo, vemos que en el sector em, de actividades financieras y seguros cae la informalidad en información y comunicaciones, en donde vemos la caída más grande, en parte porque este sector es bastante alto, digamos, en el uso de tecnología, entonces ha también requerido esta profesionalización del sector. Y eso va de la mano con la contratación formal de estos trabajadores de más alto nivel educativo. Listo. De la ruralidad no tengo mucha información por mostrarles. Sin embargo, quisiera resaltar que el Caribe le va muy mal en informalidad en las zonas rurales. No está desagregado porque la encuesta de hogares en Colombia no nos permite en las zonas rurales hacer unas desagregaciones, eh, digamos, granulares, porque no es representativa la encuesta a ese nivel. Sin embargo, cuando miramos las amplias zonas, o sea, las regiones económicas de Colombia, la región Caribe, casi que el universo de trabajadores rurales de la región Caribe es informal. Tenemos una tasa por encima del 90%. Entonces, bastante preocupante esa situación. Por supuesto, esto va de la mano con lo que veíamos en el sector agropecuario, que también es altamente informal. Y la ruralidad en el Caribe es principalmente agrícola y pecuaria. Bueno, cuando pasamos al segmento de empresas, esta primera gráfica es sobre informalidad en microempresas, que son aquellas de hasta 10 trabajadores. Lo primero que llama la atención es que en Colombia, en todas las ciudades capitales, la informalidad microempresarial es alta. O sea, en todas vemos que estamos por encima del 70%. Y dentro del Caribe, otra vez volvemos a llevarnos ese título de la región donde más ciudades tienen tasas de informalidad altas. Montería está en el top 10. Sin embargo, debo resaltar que a Montería le va mejor en este indicador, por ejemplo, que Barranquilla y Cartagena. Hay menor informalidad microempresarial, pero sigue estando por encima del 90%. Estos datos están un poquito más atrasados, van a 2023 por cuestiones de disponibilidad de esta encuesta Emicron en la GIH. Entonces, hicimos todos los análisis hasta 2023, pero ya hoy en día se puede consultar la encuesta para 2024 y hacer los cálculos. Cuando miramos informalidad empresarial, ya teniendo en cuenta otros tamaños de empresas, o sea, no solamente hablando del segmento micro, sino que acá primero desagregamos dentro del segmento microempresarial y añadimos otros tamaños que van de 10 a 40 personas y más de 41 trabajadores. Vemos que claramente hay una correlación entre el tamaño de la empresa y si son formales esas empresas o no. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay varios factores explicando por qué las empresas más grandes son más formales. Primero, por supuesto, un tema de costos. Las empresas grandes pues tienen mayor solvencia económica para poder pagar la formalidad. Segundo, hay un tema también de legislación tributaria que genera de manera no intencionada unos incentivos negativos dentro del segmento microempresarial. Sobre esto, Cristina Fernández de Fedesarrollo pues tiene toda su tesis doctoral desarrollada. Por ejemplo, para empresas grandes, el pago de aportes a seguridad social de sus trabajadores básicamente les sale, como dice Cristina, gratis, porque ellos ese costo lo pueden descontar del impuesto de renta. Sin embargo, las empresas muy pequeñas, las micro, dado el volumen de operaciones y el nivel de activos que tienen, no tienen que declarar renta y por consiguiente no reciben entonces esa deducción en el pago de aportes que sí reciben las empresas grandes. Entonces, digamos que es relativamente más costoso para las empresas pequeñas contratar trabajadores de manera formal y pagar los demás costos asociados a la formalidad, dado que como está diseñada, digamos, la estructura tributaria de Colombia,
hay unos incentivos para ser formales dentro de empresas grandes, pero no necesariamente dentro de las empresas pequeñas. Ahí vale la pena pensar en cómo podemos ir cerrando esas brechas que hay en incentivos para las empresas micro para que puedan entrar a la formalidad. Y obviamente esta gráfica también muestra otra cosa muy bonita, y es que una empresa micro de 7 trabajadores es muy distinta de una de 2 trabajadores. Entonces ya hay un proceso ahí de maduración de esa empresa, de crecimiento, que le permite ir asumiendo algunos costos de la formalidad. Otro aspecto que me parece importante resaltar acá, que hemos analizado con los coautores de este ESPE es, por ejemplo, el rol de la contabilidad para considerar a una empresa como formal. La contabilidad parece ser algo sencillo, pero contratar un contador es costosísimo para una microempresa. Y ellos mismos llevar una contabilidad en orden para poder darles esos documentos al contador también es dificilísimo. Sobre todo vemos eso mucho en el segmento de microempresas de hasta 3 trabajadores, donde el emprendimiento es algo como muy intuitivo, pero sin formación de base. Y ahí existen unos problemas graves, por ejemplo, de costeo del producto que venden, de cuánto le cuestan sus insumos para producir. Entonces, todo eso dificulta justamente la formalización porque esas empresas tienen el reto también de la contabilidad. En las recomendaciones de política que se derivan de esta parte de informalidad empresarial, hablamos mucho justamente de programas que usen la tecnología para disminuir el costo de llevar contabilidad en el segmento microempresarial. Ya existen aplicaciones, de hecho, en estas presentaciones me he enterado que Bavaria tiene un programa, por ejemplo, de formalización de tenderos, donde les diseñaron una app que les permite más fácilmente llevar cuenta de sus inventarios, y eso les facilita también tener contabilidad en orden. Entonces, quizá esas innovaciones tecnológicas pueden ser muy beneficiosas si las usamos de manera tal que podamos capacitar a personas que quieren emprender. En Colombia también se dice con mucha frecuencia que somos un país de emprendedores y se valora mucho como esa capacidad innata de emprender, pero hay un reto grande ahí, y es que tenemos mucho emprendimiento de subsistencia que no tienen vocación de crecimiento. Y lo que debemos querer ser es un país de emprendedores con ganas de crecer. Entonces, debemos lograr aumentar la movilidad empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa que nace chiquitica pueda ir madurando y creciendo en el tamaño de la empresa, tanto en número de empleados como en tamaño de sus activos y el capital que tiene disponible. Eso no sucede con frecuencia en Colombia. La empresa nace micro y muere micro. Ahora, que las empresas mueran no está mal. De hecho, lo que queremos es que sea fácil poder cerrar una empresa formal y poder volver a intentar un emprendimiento. Entonces, acá estamos fallando en movilidad empresarial, tanto por las dificultades que hay para que las empresas crezcan, como por las dificultades que hay de que las empresas cierren y puedan surgir nuevos emprendimientos. Y la última gráfica que les quiero mostrar de esta sección de caracterización es la informalidad laboral dentro de las empresas caracterizadas por tamaño de empresa. Entonces acá vemos que las empresas grandes, que son, bueno, técnicamente son las que la legislación llama medianas y grandes, que son aquellas de 50 trabajadores o más, tienen una tasa de informalidad laboral bajitica del 2,6%. Eso cabe dentro del error estadístico de la encuesta. Entonces, la informalidad en Colombia no está dentro del segmento empresarial mediano y grande. Ahí básicamente todos los trabajadores contratados son formales. La informalidad en Colombia está en el segmento de microempresas, que son aquellas que ya hablamos de 10 trabajadores o menos. Entonces, estos también son luces importantes para el diseño de políticas públicas, porque en general solemos pensar que la gran empresa es la que tiene el problema de informalidad, cuando en realidad la gran empresa es la que contrata formal. El 61% de todos los trabajadores formales de Colombia trabajan en empresas medianas y grandes, mientras que el 65% de todos los trabajadores informales trabajan en microempresas. Entonces, ahí está concentrada la informalidad. Ahora pasando a la sección de políticas públicas, en esta parte del ESPE lo que queremos mostrar es un conjunto de evaluaciones de impacto que ya se han hecho de intervenciones que han sido implementadas en Colombia, y un trabajo que busca dar luces sobre el efecto del salario mínimo en la informalidad.
El Banco de la República tiene un ESPE dedicado a salario mínimo. Los invito a consultarlo porque es un trabajo riquísimo en resultados sobre los efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia. Acá no vamos a repetir todos esos resultados, sino que hacemos un análisis por ciudades y por características de la población. Lo que queremos analizar es si aumentos grandes del salario mínimo, por decir de alguna manera, le pegan de igual forma a trabajadores de bajo nivel educativo y de alto nivel educativo, a trabajadores jóvenes o a trabajadores con más experiencia y por regiones. ¿Qué encontramos de este ejercicio? Este es un ejercicio cuantitativo súper riguroso que lideraron Luz Adriana Flores y Luis Eduardo Arango, que son ambos investigadores del banco con amplísima experiencia en estudios de mercado laboral. Lo que ellos encuentran es que incrementos grandes, yo lo digo de esa manera para explicarlo de manera muy intuitiva, porque en realidad es un incremento de un punto porcentual de esa razón que ven en azulito en pantalla, pero eso se traduce en incrementos grandes del salario mínimo, aumentan la probabilidad de ser informal para los trabajadores jóvenes y de bajo nivel educativo. Aumentos grandes del salario mínimo no afectan la probabilidad de ser informal de personas de alto nivel educativo o con más edad en el mercado laboral. Es decir, la informalidad sí va asociada con el salario mínimo, pero para esos segmentos poblacionales de bajo nivel educativo y de muy poca experiencia laboral. Esto se ve más marcado en ciudades que tienen estructuras económicas en donde el salario mínimo está ubicado casi que en el percentil 90 de ingresos de la población. Por ejemplo, Sincelejo, yo que soy de Sincelejo, miré el caso de Sincelejo puntualmente. Cuando uno mira la distribución de ingresos laborales de Sincelejo, el salario mínimo se encuentra literal en el percentil 90. O sea, el 90% de los trabajadores de Sincelejo ganan el salario mínimo o menos. Entonces, el salario mínimo en Sincelejo no es un mínimo, es casi que un techo. Solamente hay un 10% de trabajadores que están ganando más del mínimo. Entonces, en Sincelejo, esta incidencia del salario mínimo es mucho más fuerte. O sea, un aumento del salario mínimo en Sincelejo, pues le pega a muchas más personas que quedan justamente por debajo de ese salario mínimo y que tienen el reto de cómo aumentar su productividad para poder entrar al mercado laboral formal en donde les tienen que pagar como mínimo el salario mínimo. Entonces, por eso es que los economistas hablamos del salario mínimo como una barrera de entrada a la formalidad, porque justamente un trabajador lo tiene que percibir el empleador como lo suficientemente formal, suficientemente productivo para uno pagarle al menos el salario mínimo. Y si un trabajador tiene muy bajo nivel educativo o es un trabajador con muy poca experiencia laboral que además no ha culminado su ciclo educativo, es difícil que se perciba a ese trabajador como altamente productivo, lo suficiente como para superar la barrera del salario mínimo. Entonces, en ese sentido, eh, nos preocupa esa relación que existe entre salario mínimo e informalidad, porque si bien el salario mínimo beneficia mucho a los trabajadores que sí logran ganar el salario mínimo, también esos aumentos grandes del mínimo hacen que más personas queden por debajo de esa barrera de entrada a la formalidad. En Bogotá, por ejemplo, el efecto del salario mínimo es realmente bajo, porque en Bogotá el salario mínimo se ubica en el percentil 50, es como el salario mediano, digamos, de la población. Entonces, aumentos del salario mínimo en Bogotá no son tan distorsivos como si ocurre en ciudades del Caribe y en algunas ciudades del Pacífico. Bueno, esto ya les había mencionado un poco este programa del PAEF que se implementó en pandemia. Debo decir que en la reforma laboral aprobada se incluyó una versión muy parecida a este programa, lo cual es positivo porque este programa tuvo muy buenos resultados en preservar el empleo formal en pandemia. Entonces vale la pena justamente que de esos aprendizajes que sí han funcionado, pues tomemos nota y se puedan seguir replicando en el mercado laboral. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, informalidad laboral e impuestos a la nómina. Esta es otra conversación que es recurrente en Colombia. En la reforma tributaria de 2012, donde se redujeron algunos componentes de los impuestos a la nómina, en particular se redujeron los parafiscales
y aportes a salud que hacen los empleadores en 13,5 puntos porcentuales, pues vemos que esta reforma de corto plazo tuvo muy buenos resultados en el mercado laboral. Todas las evaluaciones que hay, que son muchas, acá en pantalla puse 4, pero yo he leído al menos 7 evaluaciones de esta reforma en Colombia. Todos muestran muy buenos resultados en aumento de la formalidad y disminución de la informalidad. Estas evaluaciones son todas de corto plazo por una razón, y es que medir el efecto de esta reforma más adelante es dificilísimo porque ya han ocurrido otras intervenciones en el mercado laboral colombiano. Entonces es difícil aislar el efecto único de esta reforma. Sin embargo, la intuición, digamos, informada nos indicaría que esta reforma sigue teniendo efectos positivos en el mercado laboral porque esto sigue vigente. Esta reforma aún, pues digamos, los beneficios derivados de esta reforma tributaria aún siguen en pie, y es que ciertas empresas todavía pueden tener esa reducción en parafiscales y aportes a salud cuando contratan trabajadores que ganen, creo que es hasta 2 o 3 salarios mínimos. Informalidad laboral y flexibilidad. Esto también es otra conversación recurrente entre economistas, que el mercado laboral colombiano es poco flexible y que requerimos más flexibilidad. Esto es un trabajo que yo hice en coautoría con Leonardo Morales, quien es otro economista del banco, y Brenda Samaniego de la Parra, una profesora mexicana que trabaja en una universidad en Estados Unidos. Y lo que encontramos es que, en efecto, la inclusión de ese decreto 2616 de 2013 que permitió la contratación de tiempo parcial de algunos trabajadores dependientes tuvo muy buenos efectos sobre el aumento de la formalidad en el país. Entonces, nosotros no encontramos efectos negativos en la sustitución de contratos de tiempo completo por tiempo parcial, que era un temor que existía de, bueno, entonces las empresas van a despedir a los trabajadores de tiempo completo y van a contratar a dos de tiempo parcial porque es más barato. No, eso no pasó porque, en efecto, el decreto quedó bien diseñado en que no es más barato contratar a un trabajador de dos trabajadores de tiempo parcial. Los costos son proporcionales. ¿Qué pasó con este decreto? No, digamos que no se acogió en gran medida, en parte porque este decreto estaba diseñado solo para que ciertos trabajadores pudieran acceder a él. Este decreto no permitía que los trabajadores independientes pudieran hacer aportes de tiempo parcial. Eso quedó en la discusión de la reforma laboral. En lo aprobado se dice que ahora los trabajadores independientes también pueden hacer contribuciones de tiempo parcial, lo cual es una muy buena, digamos, señal hacia esa flexibilidad en la regulación. Idealmente estaríamos hablando de poder hacer contribuciones por el tiempo efectivamente trabajado, pero bueno, ya vamos en mitad de camino en contribuciones semanales. Entonces, esto es una buena noticia porque el empleo formal sí aumentó en nuestras mediciones luego de implementada este cambio en el decreto 2616, que permitía el contrato por semana, el pago de aportes por semana más bien. Estos son contratos que puede ser durante, o sea, el trabajador está contratado un mes, pero solamente trabaja unos días del mes. Por ejemplo, 2 días a la semana. Entonces, si el trabajador trabaja 2 días a la semana, debe pagar una semana el empleador, una semana de contribución a pensiones, y si paga full, un mes de riesgos laborales. Y no paga aportes a salud porque el trabajador debe estar en el régimen subsidiado en salud. En materia de informalidad empresarial, en Colombia hemos hecho menos políticas que en temas de informalidad laboral. Sin embargo, en 2010, la Ley de Empleo Joven tuvo un componente empresarial en el cual se ofrecían incentivos tributarios y se eliminaban los costos de registro ante Cámara de Comercio para empresas con menos de 50 empleados que fueran creadas por jóvenes. Digamos, esta ley en este componente empresarial tuvo efectos muy positivos sobre la creación y registro de firmas formales. Sin embargo, estas firmas murieron muy rápido. Normalmente las empresas micro tienen una tasa de mortalidad alta en Colombia, pero las empresas que se crearon con este programa tuvieron una tasa de mortalidad aún más alta. ¿Qué pasó ahí? Nosotros, el análisis que hacemos en esta evaluación de impacto es que, primero, las firmas beneficiarias
tuvieron menor acceso a crédito en el sector financiero formal, lo cual dificulta, pues, digamos, la evolución de estas empresas como actividades viables si no tienen financiación pues, para su producción. Pero también al mismo tiempo consideramos que no hubo acompañamiento técnico a estas empresas. Entonces volvemos al caso de un emprendimiento muy intuitivo, pero la intuición, digamos, solo alcanza hasta cierto nivel para emprender. Si queremos empresas que puedan crecer y sostenerse en el tiempo, se necesita formación en habilidades gerenciales y formación, pues, en manejo, digamos, de toda la parte financiera de la empresa. Entonces, nuestras recomendaciones de política con base en este ejercicio y en lo que hemos leído en la literatura en otros contextos es que estos programas son buenos, pero no son suficientes. Deben venir acompañados con todo un paquete adicional que permita que estas nuevas iniciativas tengan acceso a financiamiento, que eso no quiere decir necesariamente que deba ser financiamiento de provisión pública. Hay otras fuentes de financiamiento que ya existen hoy en día, hay Capital Ángel, todo esto, pero se debe ayudar a estas empresas a poder conseguir ese financiamiento y capacitación en habilidades gerenciales. Y en la última parte de políticas públicas, quisimos incluir en este ESPE unas evaluaciones de impacto sobre las políticas sociales que hay en Colombia y si tienen efectos sobre el mercado laboral. Esto lo hicimos porque en parte siempre está la discusión de si los subsidios generan pereza en el mercado laboral o no. Nosotros no podemos evaluar todo el abanico de programas que hay en Colombia porque algunos son muy recientes. Sin embargo, sí incluimos dos evaluaciones de impacto muy juiciosas hechas de familias en acción y de jóvenes en acción. Debo decir, estos programas son de transferencias condicionadas, como el caso de Familias en Acción, y Jóvenes en Acción en su primera versión era un programa de formación para el trabajo. Entonces, ambos programas iban de la mano con una mayor acumulación de capital humano. Y en ese caso, en este contexto muy específico de estos dos programas, nosotros no encontramos efectos negativos sobre el mercado laboral y por el contrario encontramos efectos muy positivos. Ambos programas tuvieron un aumento en la formalidad de los hijos de los beneficiarios de familias en acción, por ejemplo. O sea, los padres recibían el subsidio, sus hijos, que eran los que debían asistir al colegio, y que cuando se graduaban del colegio entraban a jóvenes en acción, tienen mejores resultados de mercado laboral que jóvenes similares que no fueron beneficiarios. Y con jóvenes en acción también encontramos efectos de 10% de incremento de probabilidad de trabajar en empresas grandes, formales, y aumentos en salarios de estos jóvenes beneficiarios. Para el caso de las transferencias no condicionadas, que son realmente, digamos, ejercicios relativamente nuevos en Colombia, es desde la pandemia que se empezaron a implementar este tipo de transferencias, nosotros no encontramos evidencia concluyente ni que sean negativas ni que sean positivos en sus resultados de mercado laboral. Hay evidencia mixta, algunos ejercicios muestran que no hay aumentos en formalidad, que puede haber un aumento pequeño en informalidad. Sin embargo, todo este abanico de programas requiere una evaluación muy cuidadosa y al momento de hacer este ESPE, pues no teníamos años suficientes de implementados los programas como para poder hacer esas evaluaciones. Entonces, de esta parte del ESPE, nosotros concluimos que con certeza sabemos que las transferencias condicionadas en acumulación de capital humano o programas de formación para el trabajo que se diseñen bien hechos tienen buenos resultados de mercado laboral. Con las transferencias no condicionadas no sabemos, no tenemos información suficiente para saber si tienen resultados negativos o positivos en el mercado laboral. La evidencia internacional es mixta también. Hay programas que han mostrado tener malos resultados de mercado laboral y otros que han mostrado tener buenos resultados de mercado laboral. Debemos decir que las transferencias no condicionadas, usualmente su objetivo de política no es el mercado laboral, son programas usualmente antipobreza y de muy corto plazo. Entonces, a lo mejor sí están cumpliendo con su rol de ser antipobreza, pero en este ESPE, pues por eso queríamos igual mirar, ver si había otros resultados de mercado laboral que pudiéramos eh, encontrar con estas evaluaciones de impacto. Y bueno, para ir cerrando y pasar a las preguntas de ustedes, de este ESPE aprendemos que las tasas de informalidad laboral en Colombia han permanecido por encima del 50% en varias ciudades por más de una década, que es lo que medimos aquí.
Sin embargo, hay unas ciudades que han mostrado tener buenos resultados de mercado laboral, como Bogotá, Medellín y Manizales, que tienen tasas por debajo del 35%, pero también hay unas ciudades que tienen muy malos resultados de mercado laboral, como Sincelejo, Riohacha y Valledupar, con tasas por encima del 65%. Esto es preocupante si pensamos que en Colombia usualmente la política laboral es uniforme para todo el territorio, cuando tenemos estas heterogeneidades regionales tan marcadas. Entonces, esto es una invitación también para que desde lo local pensemos en herramientas de política pública que nos ayuden a ir cerrando esas brechas con las ciudades más grandes del país. La informalidad se concentra en trabajadores jóvenes, adultos mayores y personas con bajo nivel educativo. Usualmente estas personas suelen trabajar en firmas muy pequeñas o por cuenta propia, y en esos segmentos pues vemos estos clústeres de informalidad. Términos de la informalidad por género, pues vemos resultados muy positivos en el cierre de brechas entre hombres y mujeres. Vemos que a partir de la pandemia y probablemente por las innovaciones tecnológicas del trabajo remoto, las mujeres pueden participar más de manera formal en el mercado laboral, y eso ha ayudado a que ellas mantengan una tasa de informalidad por debajo de la de los hombres. Los microestablecimientos suelen ser informales como empresas, mientras que las firmas medianas y grandes pues tienen tasas de informalidad empresarial muy bajitas. Vemos una correlación negativa entre el número de trabajadores de una firma y la informalidad empresarial. Entonces las empresas grandes contratan de manera formal a sus trabajadores. Ya discutimos un poco también ese mecanismo tributario que hay de fondo, que hace que para las empresas grandes sea rentable contratar formal, mientras que para las empresas pequeñas no. Eh, y los resultados que vemos de las evaluaciones de impacto y ejercicios de política pública, pues vemos que un salario mínimo más vinculante, en donde una proporción más grande de la población se encuentra ganando ese salario mínimo menos, pues resulta que esos aumentos grandes de salario mínimo suelen ser más nocivos en esos mercados laborales locales, porque aumentan la probabilidad de caer en informalidad para trabajadores jóvenes con baja educación y mujeres, que son grupos poblacionales que históricamente han tenido pues menores tasas de vinculación al mercado laboral formal. Vemos que las políticas que han llevado a reducciones en los parafiscales, como la reforma tributaria de 2012, y las políticas que promueven la formalidad a través de la flexibilización regulatoria, pues tienen buenos resultados en el mercado laboral. Las políticas que, por otra parte, intentan reducir los costos de impuestos y registros de firmas para que más empresas se vuelvan formales, funcionan, pero funcionan solo en el corto plazo. Se requiere una estrategia que abarque otras partes de la formalidad empresarial, como capacitación en habilidades gerenciales, manejo de contabilidad, acceso a capital, para que estas microestablecimientos pues, puedan seguir evolucionando, creciendo y pasando a la formalidad. El programa como el PAEF, que fueron estas transferencias a empresas que mantuvieran su nómina formal, tienen muy buenos resultados de mercado laboral, y las transferencias condicionadas como Familias en Acción y programas de capacitación como Jóvenes en Acción también tienen muy buenos resultados de mercado laboral. Y estas son pues las conclusiones de este trabajo, y ahora sí estoy aquí muy presta a escucharlos a ustedes, sus comentarios, reacciones y preguntas. Dale, muchas gracias, André. Bueno, mientras les doy la oportunidad a cada uno que vaya levantando la mano, y ahí vi que Fer la levantó, voy a dejar mis preguntas para el final, entonces, para dar la oportunidad al resto de participar. Así que, Fer, bienvenido, qué rico verte, adelante. Bueno, un gusto y un saludo para ti, para Andrea, y mil gracias por tan interesante presentación y todo ese análisis comparativo e histórico que nos da a nosotros algo en donde situarnos. Y a mí me llega mucho porque obviamente Concesori desde Valledupar es un tema que nos duele en el alma, el tema de la informalidad, y nos duele porque eso es pobreza, ¿no? Valledupar está presentando una cuestión bien interesante, y es que está reduciendo el nivel de desocupados
pero el nivel de pobreza se mantiene. Es decir, seguimos con un 50% de pobreza a pesar de la disminución del desempleo. Y eso tiene que ver con el tema de informalidad. Es decir, la gente se ocupa, pero lo que gana no da. Lo que gana no da. Y ahí yo quisiera hacer como tres observaciones, porque me pareció interesantísimo lo que planteabas, por lo menos, por ejemplo, en el tema del comercio, cómo el comercio está reduciendo. Y yo decía, bueno, y en el Cesar eso cómo se podría aplicar. Y lo que vi que se podría aplicar es, vamos en contravía nosotros, porque una de las pocas industrias formales que nosotros tenemos es la industria del carbón, que se está marchitando y que se cerraron unas minas. Prodeco cerró, nadie sabe realmente cuántos desempleados hubo, se habla de 5.000, 7.000, que eran empleos formales y que las cadenas y los proveedores de estas empresas también eran formales. Entonces ahí tienes tú una fuerza que va en contra de todo el tema de formalización, cuando una de las pocas empresas o industrias formales por ley que le pide a sus proveedores que también sean formales, se va marchitando y va desapareciendo. Un primer punto. Un segundo punto, el mototaxismo. El mototaxismo ha acabado con todo transporte formal que teníamos a nivel urbano, por lo menos en Valledupar, inclusive periurbano allí en los alrededores. Entonces, todo lo que eran empresas de transporte formales, eso se ha acabado, se cerraron ese transporte formal, por ejemplo. Entonces, tenemos otra fuerza que va en contra de la formalidad. Hay un tercer tema que está creciendo, que podría estar creciendo en Valledupar y el Cesar, todo el tema de cultura y entretenimiento a raíz de una serie de eventos culturales que Valledupar se está posicionando como una ciudad de eventos, pero eso es esporádico. Esos son conciertos y esos son ferias y esos son este tipo de actividades de máximo una semana que no te generan una continuidad en los temas de trabajo. ¿Qué está pasando también? Hay un tema de educación técnica y tecnológica. Nosotros hicimos un estudio para el Cesar de cuáles eran las carreras técnicas y tecnológicas que necesitaba el departamento. Y hay cosas como bien interesantes, donde hay un descalce entre lo que se necesita y lo que se ofrece. Y yo pongo mucho el ejemplo del tema de ingeniería forestal. El Cesar es un departamento de certificado, porque a raíz del cultivo del algodón, muchas de nuestras tierras y la potrerización, muchas de nuestras tierras quedaron hechas desierto, es decir, eso se desertificó. Y para eso necesitamos técnicos forestales y necesitamos ingenieros forestales. Y no los tenemos y no los estamos preparando en Valledupar ni en el Cesar. Entonces, fíjate, algo que sí necesitamos nosotros, que es reverdecer el Cesar, no estamos teniendo allí la oferta educativa para esto. Y termino diciéndote y preguntándote, bueno, ¿y el papel de las cámaras de comercio en esto dónde está? Por ejemplo, nosotros tenemos, en mi parecer, una cámara de comercio totalmente inútil en Valledupar, pero ¿cuál es el sentido por ejemplo, de apoyo de las cámaras de comercio, de las mismas oficinas de trabajo o de las alcaldías o de las alcaldías municipales? Así que les agradezco muchísimo a ustedes, a Jairo. Yo siempre he creído que Atarraya y Cesores somos hermanos en este tema del Caribe y que crecimos por allá con Fundesarrollo también hace un par de años. Muchas gracias. Gracias, Fer. No sé, Andrés, si quieres responder o... Listo, sí, yo puedo ir contestando de una. Fernando, muchísimas gracias por tus observaciones por allá en 2010. Recién llegué del doctorado, tuve la fortuna de trabajar con Fernando en un proyecto
sobre pobreza en Valledupar y aprendí bastante, la verdad, del Valle. Y bueno, y gracias a Jaime también tuve la oportunidad de ir y ver de primera mano el sector minero que Fernando trae a colación. Y sí, en efecto, ese clúster que había en el Cesar del sector minero y cómo ese sector minero tenía unos efectos de derrame de formalidad hacia otros sectores. Por ejemplo, lo vimos en las visitas de campo de la contratación del servicio de restaurantes, todo el tema de hotelería que se ofrecía para trabajadores que iban a las minas, pues todo eso se va a ver afectado, por supuesto, con estos cierres. Y adicionalmente el sector minero en el Cesar hacía algo importantísimo en vías de reducir ese descalce en habilidades que Fernando mencionaba entre las habilidades y competencias que tienen los trabajadores y las habilidades y competencias que tienen los empleadores. Y es que ellos eran formadores dentro de la empresa de trabajadores para que tuvieran las habilidades que ellos requerían. Ellos tienen un programa, por ejemplo, certificado por el SENA de todo el manejo de montacargas y de maquinaria pesada. Entonces, por supuesto, había dificultad en conseguir esa mano de obra en el Cesar y ellos lo que decidieron fue, con apoyo del SENA, capacitar in-house. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de programas, nosotros consideramos que son absolutamente necesarios para cerrar esas brechas en habilidades y competencias de la mano de obra con respecto a lo que demanda el sector productivo. Y, por supuesto, es una muy mala señal que en donde se está aplicando y haciendo eso bien hecho, pues no puedan continuar operando. Tema del mototaxismo es un fenómeno dificilísimo porque es muy difícil regular ese sector. Es muy difícil poder evitar que los mototaxistas operen. En Cartagena había como este requisito, pues como que esta prohibición para que no entraran a Boca Grande, pero fuera de Boca Grande esto era una locura de mototaxismo. Y en Boca Grande podían controlarlo porque habían dos vías de acceso, pero en el resto de ciudades donde no es, o en las zonas donde no es posible hacer este enforcement del mototaxismo, realmente es muy difícil manejar ese fenómeno y pues como bien dices tú, por supuesto, para el transporte formal es muy costoso competir con eso. El sector de cultura y entretenimiento es un sector muy dinámico en toda Colombia. El PIB, el año pasado, viendo datos de PIB, de hecho fue de los sectores del PIB en donde más creció la economía en todo el país. Yo creo que es un sector al que hay que prestarle atención. Debemos pensar en estrategias justamente como esta flexibilización del mercado laboral para que permita, así sea de tiempo parcial, pues pagar aportes a las personas que se desempeñan en ese sector porque sabemos, como decía Fernando, que no son trabajos permanentes, son ocasionales. Entonces hay que pensar en herramientas de política pública para tener un sector de entretenimiento y cultura pues mucho más formalizado. Y por último, el papel de las cámaras de comercio y también de las cajas de compensación, que son el otro gran jugador que hay en el mercado laboral. Yo sí creo que debe ir encaminado hacia esa formación de habilidades gerenciales y de las personas pues, que tienen vocación de emprendimiento. Lo que pasa es que ahora mismo esos programas sí existen, pero solo son para los beneficiarios registrados ante Cámara de Comercio y ante las cajas de compensación. Y lo que necesitamos es que quienes no están dentro de la formalidad aprendan estas habilidades. Entonces, yo creo que habría que pensar cómo desde las cámaras de comercio y cajas de compensación que ya tienen un conocimiento adquirido en cómo formar en estas habilidades a sus beneficiarios, pues cómo trasladamos eso hacia la población que sigue siendo informal y que se beneficiaría mucho de ese conocimiento que pueden impartir las cajas de compensación y las cámaras de comercio. Por supuesto que esto es un reto de la política pública en cómo se concerta con el sector privado, pero yo creo que o sea, hay ejemplos posibles en Colombia de alianzas público-privadas que han funcionado muy bien y quizá por ahí también se puede ir explorando ese camino. Gracias, André. Le doy la palabra a Jaime. Adelante, Jaime. Mil gracias. Andrea, felicitaciones. Una maravilla. Comparado con lo que yo había oído antes, una mejora significativa. ¿Ya? Y eso me llenó el alma ver que hay unas recomendaciones de política mucho más concretas y demás. Yo solamente tenía un pequeño comentario que tenía que ver con la región de la costa y las comparaciones
que Jorge estaba proponiendo con el eje cafetero, porque las economías son muy distintas. Entonces, digamos, mientras que en la zona cafetera tú encuentras un montón eh, de microempresarios, todos chiquitos, incluidos en el campo. El tamaño promedio de una finca cafetera son 5 hectáreas, 5 hectáreas. Eso no es nada. ¿Ya? Eh, si tú te pasas acá a la costa, lo que tienes son extensiones grandes, ganaderías y cultivos comerciales, como el caso del algodón y demás. Y eso es mucho más complejo, ¿no? Porque con esas extensiones grandes no hay centros poblados cercanos. Y por consiguiente no hay servicios para las personas que pagan las contribuciones de seguridad social y esas cosas. Entonces, esto es un quiebre del sistema que diseñamos, donde pensábamos que uno le daba salud a todo el mundo y nos traímos. En realidad, a los que están en el campo nos traímos. Y entonces ahí surgen toda suerte de problemas complicados que tienen que ver mucho con esa cosa regional y que vuelven informales a las personas que obviamente no se benefician de eso. Entonces, yo lo veo por ahí. Eh, Eso tiene que ver con tu sector de agricultura, que todo el mundo habla mal de los agricultores y de los finqueros y eso. Yo me defiendo. Eh, ¿Qué vamos a hacer? O sea, me da pena decirlo, pero yo soy de los bobos de la pila, de los que pago, todos pero siendo consciente de que los servicios no los tienen los trabajadores y por consiguiente es totalmente frustrante todo lo que ocurre. Tema para pensar más adelante. Pero te felicito de nuevo, o sea, genial. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Sí, de acuerdo. Y en esa parte de agricultura de la cual yo confieso no saber mucho, hay otro tema fundamental, es la calidad del suelo. Y en esto Jaime Bonet ha estudiado bastante y él ha sido muy vocal en que también es que en el Caribe la calidad del suelo no permite, por ejemplo, tener una agricultura necesariamente más productiva y la ganadería extensiva al final es casi que la única actividad comercial que se puede implementar en Claro, suelos de baja claro, calidad. son dos mundos. Claro, exactamente. Aunque eso va de la mano también con toda la política de sistemas de riego en la que Claro, Colombia tiene mucho por avanzar, tiene todo por avanzar. exacto. De acuerdo. Y el tema, por supuesto, de los beneficios que no se observan de la formalidad en las zonas rurales. O sea, un trabajador en una finca tiene un accidente laboral y la ARL no cubre la prestación del servicio porque como no opera en ese corregimiento, entonces va el trabajador a la EPS y tampoco le cubren la prestación del servicio porque fue un accidente laboral. Entonces ahí tenemos todavía unos temas grandes por resolver de legislación, porque al final eso es un tema legislativo, mientras logramos aumentar la cobertura del sistema de salud, en cómo afinamos un poco esa legislación para que no haya esos vacíos que realmente lo que hacen es muy costosa la formalidad, porque si yo no voy a recibir ningún beneficio, ¿qué incentivos tengo yo de ser formal? Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Jairo, adelante. Gracias, Kelina, y me sumo, Andrea, a las felicitaciones que ya han expresado quienes me han antecedido. Tengo un par de preguntas bajo una premisa de carácter cultural. En el caso del Caribe, siento que la formalidad asusta. Asusta por lo difícil de acceder a ella y por lo inútil, como acaban de decir, en muchas ocasiones. Entonces, ponías el caso de Sincelejo. El 90% de los ocupados en el percentil 90, se pregunta uno, ¿será que el diseño institucional colombiano de tener una política de salario mínimo con alcance nacional y no con alcance territorial, acorde con las características propias de la zona,
es una gran barrera de acceso a la formalidad en materia laboral. Eso es una discusión muy, digamos, profunda, pero sí observa uno que en ciudades como las del Caribe que tú mencionabas, los costos de la formalidad laboral son un gran obstáculo para avanzar en este camino. Hasta el punto, y ahí va como la otra parte de la pregunta, que en la misión de empleo del año 2021 se planteaba que para los trabajadores de baja escolaridad e ingreso, las contribuciones a la seguridad social, particularmente en pensiones, fueran con cargo al presupuesto nacional, para llegar como a una especie de SISBEN en materia de pensiones, como un régimen subsidiado de pensiones, porque por esos pocos ingresos ellos no tienen forma de pagar esas contribuciones tan altas y además paga el mismo porcentaje de aporte ese trabajador rural informal que el ejecutivo de una empresa en Bogotá o en Medellín. Entonces, mi punto es, si se observa aparentemente un desajuste en la política, en el diseño de la política pública, pero lo peor es la escasa receptividad, por ejemplo, en el Congreso, ahora que se discutió una reforma laboral, en lugar de avanzar en esta dirección, lo que uno mira es un retroceso en términos generales en muchos de estos aspectos. Me extiendo un poco en la pregunta y la combino con un comentario, pero quería como planteártela y escuchar tus apreciaciones sobre eso. No, muchas gracias por esas dos preguntas que son muy difíciles desde lo político. La conversación sobre salario mínimo regional, digamos que en Colombia se ha tenido, pero es una conversación muy complicada justamente en el terreno político, porque es un tema pues, difícil. Ningún trabajador quiere que le bajen su salario y, y se combina pues con toda la legislación en términos de pobreza pues que la Corte ha sido muy clara en esta materia de ese mínimo vital. Nosotros, ¿qué proponemos desde este ESPE? Listo, o sea, el salario mínimo es de orden nacional, esa es una política que se ha concertado en Colombia, entonces mejoremos la educación de los trabajadores. También coincide en el Caribe el problema de tener la menor escolaridad de todas las regiones del país. Entonces, si podemos trabajar en una política de mejorar el sistema educativo en el Caribe, no solo para aumentar años de educación, sino que sea una educación efectiva, o sea, que sean estudiantes que se gradúen del colegio y de verdad entiendan un texto cuando lo leen, que puedan usar operaciones matemáticas para resolver problemas cotidianos de su vida, ahí ya vamos sumando insumos para que esa productividad de esos trabajadores aumente y así el salario mínimo no sea una barrera de entrada a la formalidad. Obviamente esto que yo estoy diciendo de la educación es una política de mediano plazo. La educación no es una política de corto plazo porque en el corto plazo pues no vamos a lograr tener ese sistema educativo que quisiéramos. Pero sí quiero eso, llamar la atención sobre el Caribe tiene peores resultados educativos que el resto de regiones. Yo tengo un trabajo hecho en coautoría con Karina Costa, colega mía del banco en Cartagena, y Oriana Álvarez de Fondesarrollo donde nos tomamos el trabajo de ver resultados de las pruebas Saber 11 y la mayoría de estudiantes con desempeño bajo en las pruebas Saber 11 están en el Caribe colombiano. Entonces son estudiantes que se gradúan del colegio y tienen un título de bachiller, pero competencias de bachiller no tienen. Entonces ahí esa sería como una avenida para superar el obstáculo, pues justamente esta conversación de salarios mínimos regionales, que es una conversación pues dificilísima desde todo punto de vista, pero la política educativa, pues mejorar la educación puede ser un camino. Sobre lo que mencionaba la misión de empleo, quizás la reforma pensional actual, la que estuvo en discusión recientemente y ahora otra vez se va a volver a discutir, hay algo que se parece a eso con el tema de los pilares, garantizar esta pensión del pilar solidario. Entonces, digamos que de algún modo nos vamos acercando un poco a esa conversación.
Pero la experiencia también muestra que hay que tener mucho cuidado en cómo se diseñan esos sistemas no contributivos de seguridad social, porque entonces también caemos en el lado de generar incentivos a permanecer en la informalidad si la gente no quiere, pues la gente no quiere asumir ese costo. Entonces me gusta mucho esa aproximación que propone de pensar en contribuciones graduales, dependiendo del ingreso de las personas. Quien tiene más que contribuya más, quien tiene menos que contribuya menos. Con eso también no existe ese brinco de yo pago cero de pensiones y recibo una pensión. Ah, me toca pagar el 16% de mi ingreso si soy independiente eh, para entrar a la formalidad. Entonces, quizás sí vale la pena mucho pensar en una transición mucho más escalonada hacia las contribuciones de seguridad social en general, en salud y pensiones, y no que sea algo como o cero o mucho. Absolutamente de acuerdo con esa idea. Obviamente hay que hacer unos análisis costo-beneficio, pero yo también la intuición me suele indicar que hacia ese lado podría ser un mejor equilibrio en nuestro mercado laboral. Gracias, Andrés. Cerramos con Rogelio. Brevemente, adelante, Rogelio. Sí, un comentario y una preguntita. Lo del comentario ya me lo respondieron, precisamente lo que decía Jairo, ¿no? Es que pagar el salario mínimo más pagar 470.000 pesos mensuales y además la prima, pues eso asusta a cualquier microempresa o cualquier persona independiente, ¿no? Y la pregunta es la bancarización, ¿qué tanto está influyendo en la informalidad para Andrea? Muchas gracias por esa pregunta. Em, En Colombia ha habido una profundización de la bancarización a través de estas billeteras digitales, que no son un producto financiero estándar, digamos, o sea, las Davi Plata, los Nequi, pero sí son productos financieros que han permitido pues, que la población pueda facilitar esas transacciones. En este momento no tenemos evidencia en Colombia de la relación entre bancarización e informalidad. Sin embargo, en la DIAN sí se quiso en algún momento hacer un poco como el trabajo de fiscalizar sistema financiero y ver pagos de impuestos, que sería un poco el mecanismo que permitiría usar ese aumento en bancarización para poder tener mejor seguimiento de realmente cuáles son los ingresos de la población en Colombia y quiénes tienen que estar pagando aportes que no están pagando. Pero en Colombia no estamos haciendo eso todavía. Eso es un reto desde los sistemas, digamos, de información y en tecnología, porque son miles y miles de transacciones al día que no se están fiscalizando. Ahora, si pensamos solamente como por el lado del comercio, eh, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que uno ya puede comprar hasta una paleta con Nequi. O sea, uno puede comprar un helado de 5.000 pesos usando Nequi. Pero eso no tiene en este momento como ningún impacto sobre formalidad, porque justamente no hay todavía ese puente entre el sistema financiero y la fiscalización, que es lo que se requeriría en parte para aumentar la formalidad. Ahora, yo soy de las que piensa que justamente todo eso que hemos aprendido, los avances tecnológicos del sistema financiero, se deberían aplicar a la parte de formalización. ¿Cómo? Desarrollar una app que permita, si yo soy un plomero, yo tengo una app donde tengo un código QR que voy, trabajo en la casa de Andrea Otero, arreglo el baño, le digo, Andrea, son 200.000 pesos, escanea este QR y se va un aporte proporcional a la cuenta de pensiones y, por ejemplo, de salud de esa persona y fácilmente, que sea como con un lector de código QR. Hoy en día, hacer pago de aportes, ustedes han mencionado lo costoso que es en dinero, pero en tiempo, eso es dificilísimo. A uno le toca hacer un curso para aprender a usar los pagos de aporte, las planillas en línea. O sea, yo tengo muchos años de educación y yo confieso que cada vez que voy a hacer pagos de aportes, me toca llamar a que me hagan la liquidación, porque eso terminé contratando una empresa que me haga el pago de aportes de la persona que trabaja en mi casa, pues eso es dificilísimo. Entonces, ahí quizás sí podemos aprender de lo que el sector financiero ha hecho evolucionando en tecnología, en el uso de la tecnología, para llevarlo a el tema de formalización y pues hacer ese puente entre fiscalización y transacciones del sector financiero que aún no existe en Colombia. Bueno, André, yo creo que muy ilustrativo tu respuesta. Realmente no me resta nada más que agradecerte por este espacio. Me encantaron los resultados
obtenido ese diagnóstico tan completo, esa diferenciación, además, ese esfuerzo de mostrarnos a nivel regional esos datos y sobre todo valoro muchísimo ese esfuerzo de recomendaciones de política pública, que es donde está el corazón detrás de toda esa técnica y elaborada investigación que ustedes hicieron. Entonces, pues nada, agradecerles a todos por la asistencia, nos esperamos en un próximo espacio y a ti, André, por atendernos en esta ocasión. No, muchas gracias a ustedes y, o sea, yo ya apuntada para que la próxima invitación sea en persona, en Personas, con mote Montería, de queso incluido. pollo a la monteriana, Ah, pollo a la vale, se le monteriana. tiene, se le tiene. Muchas Que gracias, así Andrea. sea. Muchos saludos. Muchas gracias a ti, Jairo, un gusto conocerte y bueno, que estén muy bien todos, muy buenas noches, Gracias. gracias. Hasta Dale, mañana. buenas noches. Chao, chao. Noche, gracias. Gracias a todos, chao. Hasta luego.